Durante siglos los arqueólogos dieron por hecho que las arenas de Egipto ya no tenían nada nuevo que revelar. Se creía que entre el Valle de los Reyes y los templos de Luxor solo quedaba tierra quemada, polvo viejo y silencio. Pero lo que ocurrió hace apenas unos años sacudió al mundo entero y obligó a reescribir capítulos completos de la historia de una de las civilizaciones más grandes que han existido sobre este planeta. Un equipo de científicos tropezó con algo de una magnitud tan brutal que de inmediato lo compararon con el descubrimiento de la tumba de Tutankamón. No eran simples ruinas dispersas ni fragmentos de cerámica rota. Era una ciudad entera, una cápsula del tiempo perfectamente conservada después de 3000 años bajo la arena. Hoy vamos a descubrir juntos qué secretos guardaban esas paredes y por qué este hallazgo es llamado la Ciudad de Oro, el descubrimiento capaz de iluminar los rincones más oscuros del reinado de los faraones. La historia de este descubrimiento comenzó una mañana de septiembre del año 2020, cuando un equipo liderado por el famoso arqueólogo Zahi Hawass salió a excavar en los alrededores de Luxor. Nadie entre los miembros de esa expedición imaginaba ni remotamente lo que estaba a punto de encontrar. Todos esperaban toparse con los restos modestos de algún templo funerario, quizás unos cuantos bloques de piedra, alguna inscripción borrosa y nada más. Imagínate a los trabajadores quitando capas de arena seca de manera mecánica y rutinaria, convencidos de que el día terminaría sin ninguna sorpresa. Pero pocas semanas después, el ritmo tranquilo de la excavación fue interrumpido de golpe. Desde abajo de la tierra empezaron a asomar los bordes de ladrillos fabricados con lodo del río hace miles de años. Al principio los arqueólogos pensaron que era simplemente una barda antigua, algo menor. Pero entre más hondo metían las palas, más claro quedaba que debajo de sus pies dormía algo enorme, un organismo gigantesco hecho de arcilla y paja. En lugar de las líneas rectas típicas de los cimientos de un templo, del suelo comenzaron a emerger muros curvos que se hundían profundamente bajo los estratos modernos del terreno. Eso desconcertó a Hawass y a sus colegas, porque ese tipo de mampostería no era característica de las construcciones religiosas de aquella época. Con cada hora que pasaba, el número de estructuras de ladrillo crecía de manera exponencial, y los científicos empezaron a comprender que estaban frente a algo que no tenía explicación lógica con los mapas que conocían de esa zona. Entre el polvo gris y los fragmentos de arcilla, la mirada de uno de los participantes del grupo fue atraída por un destello extraño, un brillo que definitivamente no pertenecía a ninguna roca ordinaria. Cuando el pincel retiró con cuidado la capa de suciedad acumulada durante siglos, apareció ante sus ojos un pequeño fragmento de metal precioso, perfectamente fundido dentro de los restos de un objeto antiguo. Ese destello brillante sobre el fondo opaco del ladrillo crudo hizo que los corazones de todos los arqueólogos presentes comenzaran a latir más rápido, porque el oro en esas cantidades raramente aparece en construcciones domésticas ordinarias. En el aire se instaló la sensación de que detrás de esas paredes no había simplemente un asentamiento cualquiera, sino un lugar vinculado con una riqueza inimaginable y con el poder más alto del imperio. La atmósfera en el sitio de excavación cambió de inmediato. La rutina tranquila cedió su lugar a una mezcla de tensión nerviosa y euforia científica. La escala de lo que se iba revelando contradecía todos los mapas y todos los registros históricos de esa región. Nadie podía dar una explicación lógica de por qué en ese punto específico habían sobrevivido estructuras tan altas y tan extensas. El asombro de los profesionales no paraba de crecer porque el estado de conservación de la mampostería era sencillamente perfecto para su venerabilísima edad. Poco a poco, conforme los arqueólogos iban limpiando de arena secciones cada vez más grandes, frente a sus ojos comenzó a aparecer una imagen de urbanismo antiguo que era increíble en su lógica y en su complejidad. Lo que al principio parecía un amontonamiento caótico de ladrillos resultó ser un sistema perfectamente planificado de calles y callejones que dividían el espacio en zonas funcionales bien definidas. Los científicos quedaron pasmados ante la sofisticación con la que los constructores antiguos organizaron ese lugar, creando un verdadero organismo vivo hecho de barro y paja. El hallazgo más sorprendente fue el de unos muros en zigzag completamente inusuales que serpenteaban a lo largo de los pasos principales, creando una línea quebrada de fachadas que nadie había visto antes en Egipto.
Esa forma arquitectónica era extremadamente rara en el antiguo Egipto y de inmediato hizo pensar a los investigadores en un significado profundo detrás de esa solución de diseño. Esas estructuras ondulantes no solo daban a los edificios mayor resistencia contra los vientos del desierto, sino que también creaban nichos naturales que podían usarse para distintas necesidades de los habitantes. Cada curva de esas paredes abría una perspectiva diferente hacia los patios interiores donde hace 3000 años bullía la vida cotidiana de miles de personas. Los arqueólogos avanzaban con cuidado hacia el interior del asentamiento, conscientes de que estaban caminando por las mismas calles que alguna vez recorrieron los súbditos de un gran faraón. En algunos puntos la altura de las paredes que habían sobrevivido alcanzaba los 3 metros, lo que permitía literalmente entrar a los cuartos y sentir la escala real de los espacios. Muchas casas conservaban intactos sus marcos de puertas e incluso sus umbrales, los mismos que cruzaron personas que vivieron durante el apogeo de la dinastía 18. Toda la ciudad estaba dividida en barrios separados, cada uno con su propia función y estrictamente delimitado de sus vecinos. En la zona residencial las casas estaban apretujadas unas contra otras creando la atmósfera de un barrio vivo y lleno de gente, donde detrás de cada puerta se escondía una historia diferente. Las partes industriales de la ciudad tenían un aspecto completamente distinto, predominaban los espacios abiertos y las construcciones masivas diseñadas para el trabajo colectivo de cientos de artesanos. Los investigadores descubrieron que la ciudad contaba con un muro exterior poderoso que servía no solo de protección sino también de control de entradas y salidas. Eso indicaba que el asentamiento tenía un estatus cerrado y estaba bajo la vigilancia estrecha de la administración del Estado. Dentro del perímetro los arqueólogos encontraban rastros de talleres donde en su momento se procesaban materiales valiosos y se fabricaban objetos de lujo para la corte real. La distribución de las calles era tan eficiente que permitía mover mercancías y materias primas entre los diferentes talleres sin ningún problema logístico. Incluso después de miles de años era evidente que los constructores buscaron la máxima eficiencia de cada metro cuadrado de ese territorio. La conservación asombrosa de las estructuras creaba la ilusión de que los habitantes habían abandonado sus casas apenas unos días antes, dejando tras de sí solo polvo y silencio. Cada nuevo edificio que asomaba desde debajo de la arena confirmaba la hipótesis de que aquello no era un campamento temporal sino un centro administrativo de pleno derecho. Los arquitectos de la época incluso habían diseñado sistemas de drenaje y ventilación para hacer la vida en ese clima tan extremo lo más cómoda posible. Las paredes de algunas casas conservaban rastros de aplanado y pintura, lo que daba esperanzas de encontrar murales únicos en el futuro. Los muros en zigzag seguían generando debates acalorados entre los expertos porque su forma recordaba a las representaciones simbólicas del agua o del infinito. Una obra de construcción tan detallada y de semejante escala. Era evidencia de los recursos increíbles que se invirtieron en crear ese lugar deslumbrante en medio del desierto. Cuando el polvo de las excavaciones empezó a asentarse, los arqueólogos comenzaron a encontrar objetos que permitían asomarse literalmente a la cocina de la gente que vivió ahí hace 3000 años. En la parte sur del asentamiento se descubrió una enorme zona de preparación de alimentos que en tamaño se parecía a una cocina industrial moderna. Había docenas de hornos y enormes recipientes de arcilla donde en su momento se horneaba pan para cientos de trabajadores y funcionarios. Lo más sorprendente fue que en los hornos todavía se conservaban restos de carbón vegetal y en el fondo de los recipientes había rastros de granos de cereales. Entre los utensilios de cocina los científicos encontraron ollas de cerámica macizas que se usaban para guardar carne y otros alimentos. Sobre la superficie de esos recipientes había inscripciones claras y legibles que resultaron ser un regalo invaluable para los historiadores. En uno de esos jarrones se pudo leer el nombre de un carnicero llamado K, quien había preparado provisiones de alimentos para el tercer festival Ebset del faraón Amenhotep. La inscripción incluso contenía la fecha exacta y el peso del producto, lo que permitió a los científicos reconstruir minuto a minuto el calendario de preparativos para aquella gran celebración real. Además de las cocinas, los investigadores dieron con barrios donde florecía la producción artesanal de telas y ropa. Dentro de los cuartos habitacionales había pesos de piedra y cerámica para los telares, así como agujas de hueso con las que las tejedoras cosían el lino fino.
El estado de conservación de esos frágiles instrumentos era tan extraordinario que en algunas agujas todavía se podían distinguir las marcas del uso prolongado. Estos hallazgos voltearon de cabeza todo lo que se creía sobre la vida cotidiana del egipcio común durante el apogeo del imperio. Antes se pensaba que ese tipo de producción estaba concentrada exclusivamente en los palacios, pero la ciudad demostró que el trabajo artesanal era parte de la vida diaria de cada barrio. En los cuartos también se encontraron juguetes de niños y pequeños amuletos que la gente llevaba consigo para protegerse de los malos espíritus, lo que añadía una calidez humana profunda a toda la historia. En las zonas industriales los arqueólogos toparon con juegos completos de herramientas para trabajar materiales que estaban tirados directamente en el suelo, como si alguien los hubiera dejado caer corriendo. Junto a ellos había fragmentos de anzuelos de pesca y arpones, lo que señalaba la conexión estrecha de los habitantes con los recursos del Nilo. La abundancia de objetos cotidianos era evidencia de que la población de la ciudad era muy próspera y no le faltaba nada. En el fondo de algunos tazones los investigadores encontraron restos de cosméticos y aceites que habían conservado su composición gracias al clima seco del desierto. La información obtenida de esos artefactos obligó a los científicos a revisar muchos libros de texto, porque la ciudad resultó ser mucho más desarrollada y autónoma de lo que se suponía. Si te está sorprendiendo tanto como a nosotros lo que estamos descubriendo juntos, dale like a este video y suscríbete al canal. Cada semana traemos historias que te hacen ver el mundo de una manera completamente diferente. Activa la campanita para que no te pierdas nada. Cuando los arqueólogos avanzaron hacia la parte norte del asentamiento, descubrieron un barrio que claramente se diferenciaba de las casas por su seriedad y su escala. Era el territorio donde latía el corazón industrial de la ciudad y donde se tomaban las decisiones administrativas más importantes. Los investigadores dieron con toda una red de talleres especializados en la producción de joyas y elementos decorativos complejos. En esos espacios, bajo capas de polvo de siglos, yacían moldes para fundir amuletos y pequeñas figuras de dioses, que los egipcios usaban para adornar su ropa y sus hogares. El hallazgo más impactante fueron los rastros del trabajo con metales preciosos y piedras que requerían una precisión increíble y una maestría altísima. En uno de los salones los arqueólogos encontraron restos de escoria de vidrio y fragmentos de fayenza, lo que apuntaba directamente a la existencia de una producción vidriera avanzada para la época. Entre los fragmentos de herramientas los científicos empezaron a encontrar sellos con los nombres de funcionarios oficiales y del propio gobernante, lo que permitió vincular definitivamente ese lugar con el nombre de Amenhotep III. En muchos moldes de arcilla se distinguían claramente las siluetas de escarabajos y otros símbolos sagrados que se necesitaban en enormes cantidades para las ceremonias del palacio. Poco a poco quedó claro que esa ciudad era el principal proveedor de lujo para las residencias reales ubicadas en los alrededores. Ahí trabajaban los mejores artesanos de su tiempo, creando objetos que después se convertían en parte de los tesoros reales y adornaban los salones de los templos más espléndidos. Los arqueólogos encontraron plataformas especiales de almacenamiento de materia prima donde se recibían metales y minerales raros traídos de todos los rincones del extenso imperio. Era una cadena logística compleja donde cada etapa de la producción era controlada estrictamente por funcionarios cuyos despachos estaban en el mismo barrio. El centro administrativo de la ciudad estaba diseñado para garantizar la máxima seguridad y el orden más estricto. Los investigadores encontraron restos de archivos donde en su momento se guardaban papiros con registros de entregas y distribución de recursos. Cada edificio en ese sector tenía muros gruesos y entradas reforzadas, lo que subrayaba la importancia de los valores que ahí se producían. Los científicos quedaron boquiabiertos ante la eficiencia con la que estaba organizado el trabajo. Los talleres de fundición de oro eran vecinos de los talleres de fabricación de cerámica, creando un complejo industrial integrado que no tenía paralelo conocido en el mundo antiguo. En el ambiente todavía flotaba la sensación de la enorme potencia que tuvo ese lugar que abastecía a los palacios del faraón de todo lo necesario, desde los objetos más simples del hogar hasta las joyas más refinadas. Los moldes de fundición y las herramientas encontradas permitieron a los joyeros modernos entender qué tecnologías usaban los maestros antiguos para lograr esa calidad tan extraordinaria en sus piezas.
Sin embargo, a pesar del aparente bienestar y de la magnitud industrial de la ciudad, su tierra guardaba secretos que dejaron en shock incluso a los arqueólogos más experimentados del mundo. Cuando los investigadores comenzaron a limpiar los pisos dentro de los cuartos habitacionales ordinarios, se toparon con algo que no encajaba para nada en la lógica de vida de los egipcios antiguos. En una de las casas, directamente debajo de una capa de arcilla compactada, aparecieron restos humanos cuya posición era de lo más inusual. A diferencia de los entierros tradicionales en tumbas o necrópolis, esa persona yacía en una postura que apuntaba a violencia o a algún ritual muy extraño. Sus brazos estaban extendidos a lo largo del cuerpo, y sus rodillas estaban apretadas y atadas juntas. El entierro estaba directamente en el piso de un espacio habitacional, lo que contradice completamente las costumbres de esa época. En la cultura egipcia existían reglas muy estrictas sobre el enterramiento, y encontrar un cuerpo dentro de una casa era considerado un evento extremadamente inusual y hasta aterrador. Mientras un grupo de especialistas estudiaba esos restos, otro equipo hizo un descubrimiento igualmente perturbador en el barrio vecino. Dentro de habitaciones donde antes vivían personas, se encontraron restos de animales grandes que resultaron ser vacas o toros. Esa práctica de enterrar ganado directamente en los espacios habitacionales no tenía ningún precedente en la historia de las excavaciones de asentamientos del Reino Nuevo. Normalmente los animales se guardaban en espacios especialmente designados para ello, o en los templos si se consideraban sagrados. Pero aquí su presencia bajo los pisos de las casas resultaba completamente anómala. Los científicos todavía intentan entender si eso era un intento de proteger la vivienda con algún tipo de fuerza mágica, o si la ciudad enfrentó eventos que obligaron a su gente a romper todas las tradiciones milenarias de un jalón. Esos hallazgos añadieron una capa densa de misterio a todo el panorama de la excavación, convirtiendo al centro industrial en un lugar con ritos extraños e incomprensibles. Los arqueólogos revisaron cada centímetro alrededor de esos enterramientos esperando encontrar aunque fuera una breve explicación escrita de lo que había pasado, pero la ciudad guardaba silencio absoluto. El estado de los huesos de los animales indicaba que habían sido cuidados en vida, lo que hace su entierro dentro de las casas todavía más enigmático. La coexistencia de zonas habitacionales y lugares de entierro inusuales sigue siendo una de las preguntas más debatidas de toda la expedición. Cada uno de esos descubrimientos obligaba al equipo de Sayhawas a reconsiderar su visión de la vida cotidiana de los súbditos de Amenhotep III. Esos testimonios silenciosos y oscuros del pasado contrastaban brutalmente con el brillo resplandeciente de los talleres de joyería y el bullicio de las panaderías de las que habíamos hablado antes. Las preguntas sobre quién era ese hombre atado y por qué los animales recibieron un honor tan extraño siguen sin tener respuesta definitiva. Los expertos continúan realizando análisis de ADN y estudiando la estructura del suelo para entender en qué momento y bajo qué circunstancias esos cuerpos terminaron bajo el piso. La atmósfera en el sitio de excavación se volvió más tensa porque los científicos entendieron que detrás de esas paredes se escondía una historia compleja y dramática de sus habitantes. La sensación de que la ciudad ocultaba alguna verdad fundamental sobre la naturaleza humana de esa época no hacía más que crecer. Para entender por qué esta ciudad surgió y por qué enmudeció tan repentinamente, hay que mirar la figura del hombre que ordenó construirla. El faraón Amenhotep III gobernó Egipto en una época que los historiadores llaman la Edad de Oro. En ese tiempo el país no tenía rival en riqueza ni en influencia, y el oro fluía hacia el valle del Nilo en un torrente interminable proveniente de las minas de Nubia. Este gobernante no era amante de las guerras. Prefería construir, convirtiendo sus dominios en un sitio de obra grandioso y permanente. Bajo su mandato se erigieron los palacios y templos más lujosos de toda la historia egipcia, y la ciudad descubierta fue la joya de la corona de sus ambiciones. Era una época de estabilidad increíble en la que cada habitante del imperio, desde el funcionario más encumbrado hasta el panadero más humilde, se sentía parte de algo eterno e inamovible. La ciudad que hoy los arqueólogos sacan de la arena era el símbolo vivo de esa prosperidad. Pero detrás de todo ese brillo externo ya empezaban a germinar las semillas de la catástrofe que cambiaría para siempre el rostro de la civilización. Amenhotep III gobernó casi 40 años, y hacia el final de su vida en Egipto comenzaron procesos extraños relacionados con la fe y el poder. Su hijo y heredero,
el que más tarde tomaría el nombre de Akenatón, ya estaba en ese entonces junto a su padre absorbiendo ideas que muy pronto destruirían el orden establecido. La ciudad de Latón, como se le llamaba en la antigüedad, servía no solo como base de producción sino también como residencia del propio faraón y su enorme corte. Aquí se recibía a los embajadores extranjeros y se celebraban los aniversarios del reinado que debían confirmar el estatus divino del rey. Pero en cuanto el gran constructor abandonó este mundo, el sistema perfectamente engrasado empezó a fallar y la ciudad enfrentó su primera prueba. Seria. El nuevo faraón Akenatón decidió hacer lo imposible, prohibió a los dioses antiguos y obligó a todo el país a adorar únicamente al disco solar. Esa decisión golpeó en el corazón mismo de la ciudad, que estaba íntimamente ligada a los cultos tradicionales y a la vieja nobleza. En algún momento los habitantes de ese enorme y populoso centro urbano recibieron la orden de abandonar sus casas ya habitadas, sus talleres y sus almacenes. No fue un declive gradual ni un abandono lento. La ciudad fue literalmente dejada, con objetos valiosos y provisiones de comida dentro de los cuartos, exactamente como los arqueólogos los encuentran hoy en perfecto estado de conservación. Toda la administración y los artesanos se trasladaron a la nueva capital Amarná, dejando la ciudad deslumbrante a merced de los vientos del desierto. Años después, cuando la época del fanatismo de Akenatón terminó, el joven faraón Tutankamón intentó restaurar el orden anterior. Los documentos históricos y los hallazgos en la ciudad indican que planeaba recuperar ese lugar y usarlo como base para el regreso de la fe antigua. Precisamente en esa zona se buscaba su templo funerario, y precisamente ahí se conservan las huellas de su corto reinado. Pero el destino decidió otra cosa, y tras la muerte del joven rey la ciudad se hundió definitivamente en un sueño profundo bajo gruesas capas de arena. El grandioso proyecto de Amenhotep III resultó estar demasiado ligado al destino de su dinastía, y junto con ella desapareció en el olvido durante 3000 años. Las excavaciones de hoy nos permiten ver ese momento decisivo de la historia cuando una época cedía el paso a otra, dejando tras de sí solo paredes cubiertas de polvo y herramientas abandonadas por los maestros artesanos. El principal misterio de la desaparición de esa metrópoli se esconde en los detalles que los arqueólogos encontraron al examinar con cuidado los umbrales y los marcos de las puertas. Los investigadores notaron que en muchas entradas a los edificios públicos se conservaban rastros de sellos aplicados de manera oficial, como si la ciudad no simplemente se hubiera vaciado sino que hubiera sido clausurada por orden de la autoridad suprema. Eso convirtió al enorme centro industrial en algo parecido a un almacén gigante a cielo abierto donde el tiempo se detuvo por decreto. Dentro de los talleres de producción quedaron tiradas las herramientas pesadas y las piezas a medio trabajar que nadie se atrevió a tocar incluso décadas después. Esa intangibilidad de los bienes en tiempos antiguos indica que el lugar estaba bajo el efecto de una prohibición especial que convirtió el territorio en zona vedada. Lo único en su tipo de esta situación es que la ciudad no fue saqueada, cosa que normalmente ocurría tras un cambio de poder o el abandono de la población. Por todo el sitio de excavación los científicos encuentran objetos de bronce, fayenza y piedras semipreciosas que en aquella época valían una fortuna y deberían haber sido presa fácil para los saqueadores. Sin embargo, eso no ocurrió, lo que confirma de manera indirecta la teoría de que ese lugar era evitado conscientemente por todos. La reforma religiosa de Akenatón convirtió la brillante metrópoli de su padre en un monumento de una época que los nuevos ideólogos querían borrar de la memoria pero no se atrevían a destruir físicamente. Fue precisamente ese estatus de ciudad marginada entre las ciudades lo que permitió que esas construcciones de frágil ladrillo crudo llegaran hasta nuestros días sin convertirse en material de construcción para nuevos templos. Cada callejón y cada curva de los famosos muros en zigzag permanecieron exactamente igual a como los vieron los últimos guardias al abandonar sus puestos. Los investigadores prestaron especial atención al hecho de que en periodos posteriores de la historia de Egipto, cuando en esa zona hubo construcción activa, nadie intentó excavar esas colinas. La ciudad simplemente cayó del recuerdo del pueblo, convirtiéndose en una sombra invisible de un gran pasado escondida apenas a un par de metros bajo la superficie. Los investigadores llaman a este fenómeno un milagro arqueológico, porque la probabilidad de que un barrio urbano entero se conserve en ese estado se acerca a cero. Las pistas de que ahí ocurrieron eventos extraños se confirman también por la ausencia de rastros de la destrucción gradual de techos y entrepisos.
Todo se ve como si la ciudad se hubiera dormido en un instante, guardando en sus entrañas las respuestas sobre cómo funcionaba el imperio en el pico de su poderío. Revelar ese misterio obliga a la ciencia a reconocer que a veces los objetos de mayor escala pueden permanecer invisibles durante milenios, encontrándose literalmente bajo los pies de millones de personas. Al hacer un balance de este capítulo tan extraordinario en la historia de la arqueología, los científicos afirman al unísono que la Ciudad de Oro es el descubrimiento más importante del siglo. Su importancia para la ciencia moderna es difícil de exagerar porque permitió a los investigadores cambiar el foco del estudio de la vida de los dioses y los reyes al estudio de la vida cotidiana del ser humano común. Hasta ese momento el conocimiento sobre el antiguo Egipto se extraía principalmente de las tumbas que hablaban de la muerte. Pero este hallazgo abrió la puerta al mundo de los vivos. Cada detalle, desde los restos de tela hasta los registros del carnicero en el jarro, es una fuente invaluable de información sobre cómo funcionaba la economía y cómo estaba organizada la logística del mayor imperio de la antigüedad. Las perspectivas de las excavaciones futuras en esa zona son abrumadoras, porque hasta hoy solo se ha limpiado una pequeña parte de ese asentamiento gigantesco. Los arqueólogos están convencidos de que los principales tesoros y documentos todavía están escondidos bajo múltiples metros de tierra, en esos barrios a donde aún no han llegado las palas de los trabajadores. Existe una gran probabilidad de que en la parte norte de la ciudad se encuentren archivos con correspondencia diplomática o textos que arrojen luz sobre las verdaderas causas del conflicto religioso de esa época. Los investigadores planean usar las tecnologías más modernas de escaneo del subsuelo para ver los contornos de los edificios que todavía duermen bajo la arena. Este hallazgo cambió para siempre el paisaje de Luxor, convirtiendo un terreno desértico en uno de los sitios más valiosos del patrimonio mundial. La ciudad de Amenhotep se convirtió en el símbolo de cómo la perseverancia y el método científico pueden devolverle la vida a una civilización entera que se creía perdida para siempre. Hoy, cuando los turistas contemplan esas paredes, no ven simples ruinas sino el triunfo del genio humano que supo engañar al tiempo y preservar su grandeza a través de 30 siglos de silencio. El futuro de esas excavaciones promete ser todavía más apasionante. Y quién sabe qué otros secretos de la Edad de Oro de Egipto serán sacados a la luz en los próximos años. Si quieres seguir descubriendo los misterios más increíbles de las civilizaciones antiguas, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ningún video nuevo. Aquí cada semana desenterramos historias que te dejan con el quijadón caído. Y no te olvides de dejarnos tu comentario, queremos saber qué es lo que más te sorprendió de esta ciudad perdida que durmió 3000 años bajo la arena de Egipto. Cuéntanos en los comentarios cuál de todos estos descubrimientos te pareció el más peligroso, el más misterioso o el más difícil de creer.